Tenemos ya aquí la mesa de cada martes con la doctora Elisa Godínez y la maestra Renata Turrent. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días. Hola Alberto, Elisa y al auditorio que nos ve, buenos días. Hola Alberto, buenos días al auditorio, un abrazo Renata. Muchas gracias por estar aquí este martes para conversar con la audiencia, con usted y conmigo, porque Ernesto, como le comentaba, tuvo algunos compromisos personales que desahogar. Y uno de los temas que queremos conversar se refiere a esta polémica, este mensaje que publicó el empresario Claudio X González, que es uno de los principales promotores de esta cosa bizarra que se llama Sí por México, que se llamó Va por México, que contendió o que invitó a participar en una alianza todavía más bizarra entre el PRI-PAN-PRD en la elección del 6 de junio para tratar de arrebatarle al partido en el gobierno Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. No lo consiguieron, pero sí hicieron mucho ruido. Y el tema aquí es que Claudio X González publicó este fin de semana un mensaje donde básicamente anuncia que van a preparar del lado del grupo donde él forma parte, una especie de lista negra de quienes apoyan el movimiento de la Cuarta Transformación. Una lista negra que dio muchísimo a qué decir, a especular sobre qué quiso decir el empresario con ello, y que tuvo recuerdos de aquellas otras listas que se hicieron en la época del nacionalsocialismo en los 30 en Alemania, en la Alemania nazi de Hitler, en las dictaduras más cercanas en los 80, desde los 60 hasta todavía a mediados de los 90 en América Latina. La referencia a Pinochet, a Videla y a otros estuvo presente allí. Es el tema que vamos a abordar como punto de partida en esta conversación. Si les parece, tenemos un video, doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turrent. Si les parece, lo vemos y después regresamos a conversar. El señor Claudio X González, ¿cómo no va a estar molesto si estamos planteando que hay una reforma eléctrica y él se benefició en la época de Salinas con un permiso, una concesión para tener una planta generadora de energía que le vende la luz a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Incluso creo que ya la vendió a Iberdrola, la familia de Claudio X González. Ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Krill a decir que daba clases de derecho constitucional, imagínense. Ahí, nanita. La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, los que nos apoyan, y lastimaron a México. ¿En qué hemos lastimado al país si nos hemos dedicado a servirle al pueblo y sobre todo ayudar a la gente humilde, a la gente pobre? Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Pero esto es parte de la desesperación. ¿Qué decir, doctora Elisa Godínez? ¿Qué decir? Más allá de todo lo que se ha recordado de quienes les gustaba hacer este tipo de listas. ¿Qué decir? Parece que el señor X González está muy desesperado y creo que está dando pasos en falso, en el sentido de que
pues esto que hizo está, a mi juicio, cruzando los límites de lo prudente, ¿no? Digamos, de la confrontación política razonable. Y, y no es, o sea, vaya, no hay casualidad en un tuit así, ¿no? O sea, no es como que, ay, o sea, ese paso en falso, me refiero al hecho de que no es que no esté consciente de lo que implica, o sea, está perfectamente consciente de lo que implica, pero me parece que lo que está reflejando es precisamente un grado de desesperación muy importante, que sí siento que debe pues, de preocuparnos, porque aunque todos sus intentos hasta el día de hoy han sido fracasados, digamos, organizar a la oposición y, digamos, por más financiamiento que les dé y todo esto, pues no más no le sale, ¿no? Es un poco como que parece esa caricatura del coyote y el correcaminos, entonces es como el coyote que todo le sale mal, ¿no? Entonces, pobre, yo creo que sí debe estar muy desesperado porque bueno, pasa el tiempo y pues no resuelve nada, por un lado. Y por otro lado, digo, no resuelve nada en el sentido de no puede organizar una oposición que realmente vaya a darle batalla a este gobierno y perfilado hacia las elecciones del 24, pues tampoco parece que vayan a tener pues mucha oportunidad. Yo creo que además esto hay que leerlo en el sentido de que pues sí es uno de los grandes damnificados de este sexenio. Y cuando digo damnificados me refiero al hecho de que si hubo familias favorecidas, empresarios favorecidos, esos fueron ellos, ¿no? Ese fue su padre y él mismo, pues. El sexenio pasado, todo lo que intentaron con la reforma educativa, ¿no? Todo el dinero que le metieron al tema de primero, como Mexicanos Primero, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, ¿no? Siempre tienen esos nombres de México Primero y demás, ¿no? Pero bueno, el tema de toda la campaña que hicieron en contra del magisterio, en favor, digamos, de la reforma educativa y demás, y bueno, pues se echó para atrás. Parece ser, todo indica que ellos también tenían intereses o tienen intereses relacionados con el tema de la venta de energía eléctrica, ¿no? Y bueno, pues esto también en ciernes de la posible discusión, bueno, la discusión y la posible aprobación de la propuesta de reforma eléctrica que tiene el presidente, pues eso también los afecta, ¿no? Y bueno, no le ha ido muy bien al señor X González, también recientemente estaba leyendo que a Kimberly Clark, junto con otras empresas, fue señalada recientemente porque manipuló precios en sus productos, específicamente pañales y tampones, me parece, ¿no? Y una de estas, la COFECE, me parece que es la Comisión de Competencia Económica, pues los multó, ¿no? Los ha multado por esto, porque inflaron precios. Y bueno, esto implicó que eso le costó, o sea, trasladaron ese costo a los consumidores, ¿no? Entonces, me parece que bueno, esto es probable que le vaya a costar más caro de lo que cree, porque pues está apostando a escalar el conflicto, ¿no? Y yo no sé, ¿no? O sea, hasta ahorita eso es algo que hay que resaltar. López Obrador ha dicho, ¿no? No se les ha impedido hablar, ¿no? No estamos prohibiendo nada, ellos pueden en toda libertad organizarse, la oposición, decir lo que quieran y demás, pero bueno, no deja tampoco de ser sintomático que justo ahora que se está también discutiendo y que, bueno, por cierto, la Suprema Corte de Justicia acaba de fallar el hecho de que no vaya a haber prisión preventiva para casos como el de la evasión fiscal, ¿no? Pero lo que estamos viendo recientemente también en ese terreno es muy, muy relevante, ¿no? O sea, cómo todos estos, bueno, empresarios, ¿no? Parte de la oligarquía se ha beneficiado tremendamente con la evasión fiscal, ¿no? Y con estas formas muy, pues muy hipócritas, a mi juicio, de evadir impuestos a partir de las donaciones y demás, ¿no? Ya les están poniendo alto. Entonces, muy probablemente no nos vaya a sorprender que más adelante vaya a salir este nombre de Claudio X González o su papá metidos en estos esquemas, ¿no? Es lo que creo. Dice Francisco Marentes en el chat, Renata, para entender el mensaje de Claudio X,
dice, va dirigido al Congreso por lo de la reforma energética, una amenaza para los de oposición que lo apoyen con su voto. Esa puede ser una forma de entenderlo si somos benevolentes, pero no podemos perder el contexto de dónde está parado Claudio X González y los patrones de este personaje, porque él no es el mandamás de este grupo político, hay otros arriba, de más dinero y con otros intereses. Y yo nada más hago un apunte que publicaba yo en una columna este fin de semana, Renata. El logotipo de Sí por México es el mismo, con color casi idéntico, al que utilizó Augusto Pinochet en 1988 como parte de su campaña en el referéndum para tratar de permanecer en el poder. El dictador perdió ese referéndum y utilizó ese logo de sí, es decir, invitando a los chilenos a que dijeran sí, continúa en la dictadura y continúa en la violencia y represión. Y ese mismo logo, qué curiosidad, la misma letra estilizada, los mismos colores que tiene va sí por México ahora mismo. Entonces yo no creo que haya coincidencias, pero a lo mejor sobre reacciono. ¿Cómo lo ves tú, Renata, este tema? Para que no digan que solo la 4T está llena de simbolismos, ¿verdad? Del otro lado también hay simbolismos y son muy fuertes y hay que leerlos. Y es importante leer estos símbolos. Yo coincido con el comentario del chat. Creo que esto no debe leerse. También leía otro comentario que decía, ya no debemos de hablar de Claudio X González y de la oposición porque hay muchas cosas que atender. Y creo que de acuerdo. Hay muchas cosas que atender que también tenemos que hablar, pero yo sí creo que se tiene que hablar de este tema porque creo que durante mucho tiempo el poder económico operó la política mexicana tras bambalinas. Y creo que es mejor, algo bueno de este cambio de régimen es que salen las máscaras, ¿no? Ya no son empresarios nada más que están pues haciendo sus negocios, sino que tienen intereses económicos y políticos, como tú ya bien decías, no actúa solo, tiene jefes arriba, gente más poderosa arriba, que tiene intereses económicos y políticos que antes eran uno mismo y ahora los datos, por ejemplo, que nos empieza a dar Elisa, se empieza a tratar de separar el poder económico del político y entonces ya no les gusta. Entonces salen a la luz con, pues abiertamente a proponer un proyecto de nación distinto, que era el que teníamos antes, que es válido, es muy válido, pero a mí sí me parece más sano que esto se discuta abiertamente y que veamos a Claudio X González y su reacción más allá de lo individual, o sea, sí, él personifica mucho de esta élite, de esta oligarquía, pero también representa ese poder económico que está muy enojado porque ha perdido poder político y también sus intereses económicos se han visto afectados. Entonces creo que nada más de inicio decir por qué creo que sí es importante hablar de este tema. Ahora, la reacción, como ya dijo Elisa, ¿no? Es claro una reacción a varias cosas, ¿no? Lo que ella ya comentó de las multas por inflar los precios, a la reforma eléctrica, a las condonaciones de impuestos. Y bueno, entonces sale a la luz qué es lo que quieren hacer. En un principio se decía que para el 22, ya probablemente vieron que los cálculos no les salen, que no van a poder movilizar suficiente gente como para poder hacer ese uso de la revocación de mandato como instrumento pues democrático para derrotar un régimen que no les gusta. Entonces necesitan, lo que están planteando es que necesitan más tiempo hacia el 24. ¿Y qué están construyendo? Pues ahora sí que lo que tú dices, ¿no? Una oposición con muchos símbolos, como en el texto que tú publicaste, del de Sí por México, pero pues ahora la narrativa también tiene otros símbolos, que es esta lista, ¿no? O sea, no solamente fue eso que tú analizas en tu texto, que me parece muy relevante, sino que también sale a decir abiertamente, pues vamos a hacer una lista de todas aquellas personas que han defendido de una u otra forma a este régimen, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues varios de los que hemos salido en estas mesas estaríamos en esa lista, millones y millones de mexicanos, ¿no? Entonces eso es problemático. Quizás si hubiera sido un desliz, una equivocación, dirías, bueno, ok, pero son varias cosas que creo que es importante analizar juntas, ¿no? Como de cómo está reaccionando la oposición, en este caso un poco, no quiero decir encabezada, pero sí personificada
en Claudia X González. Ahora, yo no me quiero quedar en esta así como de, Claudia X González y sus simpatizantes son autoritarios y son Pinochet. Creo que hay muchas similitudes y a mí me dio escalofrío su tweet, pero también creo que hay diferencias que tú también mencionaste en tu texto y que el presidente ha estado también repitiendo, que creo que es sano decirlo, ¿no? Y es bueno, y la más importante, creo yo, que es pues que la oposición, lo que sea de cada quien, no ha llamado a la violencia y han hecho una oposición no muy democrática, porque no, ahí tienen herramientas y herramientas democráticas y no las quieren usar, pero sí hay que reconocer que no violenta, y eso es algo que debemos de celebrar en nuestro país definitivamente. Otra diferencia es que, a diferencia de, por ejemplo, Pinochet o cualquier otro dictador, pues sí se está abriendo el debate sobre, hay dos proyectos de nación contrapuestos, que esto es lo que el presidente ha estado diciendo por varios años. Él representa uno, la oligarquía representa otro, y debatamos de estos dos proyectos. Está abierto a debate y más adelante estará abierto a una elección. Ahora, ya nada más para cerrar, confiamos, yo la pregunta que pongo es si confiamos en que Claudia X González y sus simpatizantes no transitarán a una oposición más agria, más violenta, más gacha. Yo no confío, creo que hay que estar atentos y justamente estos símbolos y estos deslices a mí me ponen la piel de gallina, pero bueno, creo que hay varias cosas. La primera es que tienen recursos económicos para sacar estrategias distintas, nuevamente antidemocráticas muy probablemente, pero no violentas quizá, espero. Número dos, tienen algunas de las instituciones gubernamentales de su lado, como es el INE, y tienen a los medios de comunicación de su lado, que no es cosa menor, ¿no? Entonces, tienen, digamos, estas tres herramientas que yo ahorita pienso de su lado para no necesitar hacer otro tipo de estrategia más violenta. Y la cuarta cosa es que pues, las Fuerzas Armadas tienen una cercanía con el presidente que el presidente ha construido justamente porque sabe la historia de Latinoamérica. Y que creo que esta alianza que ha hecho con las Fuerzas Armadas, que incomoda a un sector grande de la izquierda por razones válidas, también creo que se tiene que entender como que Andrés Manuel López Obrador es alguien que conoce la historia de Latinoamérica y que se han visto estos golpes de Estado en varios países. Entonces se necesita pues esa correlación de fuerzas, digamos, arreglarlas o tenerlas un poquito más controladas. Sí, no es gratuito todo el respaldo y a veces algunos dicen hasta desmesurado del presidente hacia las Fuerzas Armadas, porque tampoco ha sido gratuito los mensajes que desde 2018 empezaron a correr, en el sentido de tratar de impedir que López Obrador candidato ganara la elección y después que asumiera el gobierno. No fueron pocos los que en círculos de mucho dinero pues estaban a la espera de que hubiera algo que impidiera, inclusive a costa de la vida de López Obrador, que llegara al poder. Y esos afanes se han aparecido, o esos mensajes, doctora Elisa Godínez, han aparecido y desaparecido por momentos. No sé hasta qué punto el hecho de que se mencionen sea darles demasiada importancia, o realmente, como dice Renata, estamos, y como mencionaba yo también en esta columna, estaríamos en una idea de que la ruta a seguir no necesariamente tiene que pasar por la violencia, no tiene que pasar por esto que en algún momento plantearon algunos loquitos, como este sujeto Gilberto Lozano o este otro locutor Ferriz de Con, que abiertamente pedían un golpe de Estado, o Beatriz Pajés, que abiertamente pedían un golpe de Estado. No sé si, ¿qué piensa usted de que se hayan desnudado de esta manera personajes como Claudia X González, en la medida en que ya los mexicanos sabremos quién es quién en este escenario de la política, doctora? Perdón, es que se me atoró el botón. No, pues, a ver, es que creo que hay como que tiene varias lecturas, creo yo, es a lo que voy. No me parece irrelevante señalar y mostrar que dentro, digamos,
del espectro amplio de oposición existen grupos y personajes que están dispuestos a declarar estas cosas que son pues muy escandalosas, que tienen un grado, digamos, digo yo, de intencionalidad y probablemente de voluntad. O sea, yo no creo que un Lozano o estas personas sean totalmente inofensivos. Más bien trataría de hacer una lectura de esos personajes en, digamos, el espectro de la oposición y ver qué tanto realmente tienen eco. Yo creo, al menos hasta el día de hoy, que sí se han venido descarando cada vez más, es un hecho, lo hemos visto, pero tampoco, digamos, es algo precisamente nuevo, ¿no? En el 2006, el papá de Claudio X González fue de los principales promotores y financiadores de la campaña del miedo de Andrés Manuel es un, ¿cómo se llama? Peligro para México y todo esto. ¿Qué tanto estuvieron dispuestos a frenar eso? Bueno, pues ahí tenemos el antecedente del 2006 con una elección súper cuestionada y que muy probablemente esta gente intervino, ¿no? De distintas maneras. Entonces, a lo que voy con esto es que no me parece tan útil solamente centrarnos en sus dichos y en sus hechos, sino tratar de hacer una lectura mucho más amplia y ver hasta dónde realmente son capaces de concitar mayores apoyos y sobre todo serían capaces de dar un siguiente paso más fuerte que implicaría uso violento o ejercicios más violentos del asunto. Yo creo que si bien es cierto, no sé, no conozco tanto, pero por digamos la información que tengo, si bien es cierto que son un sector importante de la oligarquía, que están desesperados y enojadísimos con todo esto que se ha hecho, aún así todavía no tienen razones suficientes, a mi juicio, para emprender. Ganas no les faltan, pero razones suficientes. ¿Por qué? Pues porque no les han expropiado, porque todo ha sido, digamos, en el marco de la ley. Las medidas que se han tomado en este gobierno, digamos, para ordenar o tratar de ordenar ciertos planos como el tema fiscal y demás, han sido todas absolutamente en el marco de la ley. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otras experiencias en América Latina, por ejemplo, más o menos recientes, en donde los intereses de las oligarquías sí han sido afectados de manera más directa, no digo que ahora no estén afectados, sino que fueron como a partir de medidas mucho menos conciliatorias, ¿no? Y mucho menos aceptables. Acá no. Entonces, me parece que eso es un escenario y un contexto que tenemos que tomar en consideración. Y tendríamos que tomar en consideración para entonces analizar que si están dispuestos a hacer algo más, pues ahora sí que será por parte suya, ¿no? Porque incluso, ¿no? Adelantándome un poco vamos a pensar, ¿no? Que efectivamente se aprobara la reforma eléctrica y el tema del litio y demás. Bueno, a ver, ¿qué implicaría esto? Aún así, todo indica que sería en el marco de la ley, ¿me explico? No sería una imposición ni un decreto presidencial, sería a partir de las vías democráticas. Entonces, ¿qué estarían dispuestos a hacer estas personas? Pues bueno, yo creo, hasta el momento, creo que no parece incluso porque hay otro sector de los empresarios que han estado trabajando con el régimen. O sea, como así lo entiendo yo, un poco el régimen lo que les ha dicho es, a ver, hay para todos, ¿no? Negocios hay, pero el tema es que ya no se pueden hacer esto que se hacía antes, ¿no? Entonces, no sé, yo no creo que tuvieran, al menos planteado en el escenario que hay hoy, no creo que tendrían mucho eco las salidas y los pasos, digamos, más violentos eventualmente, ¿no? O sea, ojalá que no, y yo espero que no, pero todo puede pasar. Sí, es que el tema es que en este México surrealista, Renata, todo puede pasar. Y es un poco complicado caminar en el justo medio, porque como bien dicen en el chat, nos comentan, por ejemplo, déjame ver quién fue que lo dijo. Carmen Meyer dice, creo que no hay que minimizar a los fachos, es decir, la derecha, eso por un lado, por el otro lado también está esta idea de que
pues sí tienen muchas ganas de recuperar los privilegios y hasta dónde pueden llegar no lo sabemos, porque ya ha habido ahí algunas muestras de que algunos están dispuestos a asumir esto como una cruzada. Pero la pregunta que te quería hacer, además de lo que si quieres tú comentar algo de lo que dijo la doctora Elisa Godínez, Renata, es algo que a mí me llama la atención y que tiene que ver con el 2022. En 2018, una muy buena parte, no sé cuántos, de las personas que votamos por el presidente López Obrador, tenían el propósito de que ya habían dado oportunidad a otros posiciones políticas, como era el PRI-PAN, que aunque se parecen mucho, tienen sus matices, poquitos, pero tienen. Y entonces estaban en la idea de que pues ya habían probado eso, no había funcionado, y entonces en esta idea de hay que probar el que sigue, darle oportunidad, pues hubo muchísimos votos en ese sentido y es real. Ya pasaron 3 años y hay algún desencanto, no mucho, no sé cuánto, pero hay algún desencanto. ¿Hasta dónde puede llegar también a pesar esta idea de que ya se conoce al presidente y puede haber también ahí algún problema para decir, bueno, decido no refrendarlo? ¿Cómo vemos esto, el desgaste natural del ejercicio de gobierno, Renata? Para el 22, sí. Para el 22 sí que es la siguiente aduana. Que sería la siguiente. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Es obvio, aquí en la Ciudad de México hemos tenido muchas conversaciones al respecto sobre cómo cierta parte de la población que probablemente votó en 2018 por el presidente y quizás hasta todo Morena, ahora salió a votar quizá el voto de castigo, no vio, ¿no? Y se ha analizado mucho qué tiene que ver, si esto es la clase media, parte de la clase media de las zonas urbanas, que perciben o que se percibe cierto desencanto, el cual no dudo que exista, pero tampoco creo que exista un motor que movilice a ese grupo desencantado para salir a votar en contra en el 22, ¿no? Creo que el 22 será dos cosas. Una, el inicio del uso de una herramienta política muy importante para no tener que volver a tener presidentes como Peña Nieto o peor aún como Calderón por 6 años. Entonces creo que se inicia este ejercicio democrático, por un lado, y por el otro va a ser un ejercicio de movilización, más que nada. No, entonces creo que si no tienen a un líder que organice a ese o que capitalice de ese desencanto y que esa capitalización del desencanto se traduzca en sacar a la gente a votar, yo simplemente creo que va a pasar un poco lo que pasó con la consulta popular, que se van a quedar en casa y no van a salir a votar, y vamos a salir a votar los que creemos en esta herramienta. Por hoy, sí, para refrendar el mandato del presidente, pero más que nada para apoyar esa herramienta que tenemos, que creo que pasó mucho en la consulta popular. Entonces no creo que les alcance, digamos, que tengan ese motor movilizador para que puedan sacar a votar a gente, pero sí creo que obviamente para el 24 la situación es distinta, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que empezar a pensar cómo se trata esta clase, pues yo sí me voy a atrever a llamar esa parte de la clase media que hoy está desencantada, porque digo, los datos también están ahí, ¿no? Y no es sí es un grupo de un sector de la sociedad, pero pues el apoyo al presidente ronda entre los 65, más o menos, ¿no? Sigue rondando ahí en los 65% más o menos. Y digo, esto es un poco más anecdótico, pero cuando lo vemos ir a las comunidades más pobres, ahora el fin de semana que estuve en Guerrero, se ve el cariño, el apoyo popular, ¿no? A un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que yo, este desencanto, si estuviera yo trabajando para cualquiera de los posibles candidatos, yo lo pensaría más para el 24, porque sinceramente no creo que se vayan a movilizar, y hoy el presidente dijo también que no cree que el INE vaya a hacer mucho esfuerzo en poner estas casillas para la revocación de mandato, un poco similar a lo que hizo a lo que pasó con la consulta popular,
y yo también lo creo. No sé si recuerdan luego que pasó la consulta popular, el presidente mismo decía, para la revocación de mandato no vamos a tener este problema de que el INE no ponga casillas, porque ahí sí van a querer que la gente salga a votar. Y yo era de las que pensaba eso. Yo dije en varios espacios, les aseguro que pasando el 1 de agosto, la oposición empieza a hacer campaña por la revocación de mandato, y entonces todos los argumentos que tenían de que es un circo, de todos los argumentos que hicieron en contra de la consulta popular, se van a voltear. Pero creo que ya se dieron cuenta que no les va a alcanzar y que es mejor sabotear otra vez este ejercicio democrático para pues no hacer un ridículo político que pudiera tener impacto en el 24, que es a donde ahora están poniendo todos los huevos de la canasta. Pues sí, ya les generó problemas internos ahí. Que hubo un mensaje de Gilberto Lozano diciendo, el fundador de Frena, que cómo esperabas el 24, en fin. Pero bueno, más allá de este punto, que creo que ya no sé si tengan algún otro comentario sobre ese tema, si no pasaríamos al siguiente, doctora Elisa Godínez, que me parece a mí también muy interesante. El presidente López Obrador hizo una referencia en estos días acerca de la influencia de las universidades estadounidenses en las élites que han gobernado al país en los últimos años. Yo cuando lo escuché no dejé de recordar aquellos grupos que tuvieron tanta fama desde los años 70, los discípulos de Milton Friedman, los propagadores del libre mercado a como diera lugar, y que se les conoció como los Chicago Boys, que era una teoría económica que básicamente iba en contra, o en sentido contrario a la que se aplicaba en una buena parte del planeta, en América Latina en específico, y que tenía que ver justamente con desaparecer el estado de bienestar y dejar que las economías y el gobierno quedara en el libre mercado en las empresas, con la idea, según Milton Friedman, de que a mayor libre mercado y menos Estado, un país con más beneficios. Esto pues ya pasó mucho tiempo, hablamos de los 70. Algunos Chicago Boys inclusive formaron parte de la estructura de gobierno de Augusto Pinochet, fíjense nada más. Y que en México en los años 80 tuvo su expresión con esas famosas teorías de la doctrina de choque, que se aplicaron después, en los años 80, después de estos gobiernos caóticos, sobre todo de José López Portillo y en la época de crisis profundísima que había. Bueno, se aplicó una política económica de choque, que básicamente era muy astringente, era restringir el gasto, hacer tope a los salarios y cortar de tajo con todos los privilegios que decían ellos, provocaban inflación. Le hago un resumen muy apretado y a lo mejor me equivoco, doctora Elisa Godínez, pero es que entiendo que fue por ahí que tuvo esta influencia, y de ahí viene, por ejemplo, uno de los principales, más reconocidos promotores de esta teoría de choque, que nunca dio la cara en ese sentido, nunca lo reconoció, que fue Carlos Salinas de Gortari. Y atrás de él, la cauda de gente que estuvo gobernando. Zedillo fue uno de los que más creían en esta teoría, un alumno muy destacado de Milton Friedman. ¿Qué decir de lo que me planteó el presidente López Obrador sobre estas influencias de las universidades estadounidenses, que no solamente son de allí, pero que tienen que ver con esto? ¿Realmente tiene ahorita todavía peso? ¿Son de preocupación, doctora? Ah, qué buena pregunta, Alberto. Fíjate que ayer que estábamos platicando y que se planteó la posibilidad de conversar sobre esto, me acordé de dos cosas. La primera, que por cierto coincido totalmente con tu análisis, aunque haya sido muy apretado, pero es muy preciso, porque así fue. De dos cosas. La primera es que el dicho del presidente bueno, hace alusión más bien a un dicho histórico de un secretario de Estado de Estados Unidos, que lo dijo hace mucho tiempo, y decía algo así como, si estudian en nuestras universidades, nosotros los formamos y van a estar a nuestro servicio. Ya no hace falta, no va a hacer falta una medida militar o algo así, ¿no? Más o menos por ahí va el dicho ¿no? Un poco en la alusión de que, pues como ya lo has dicho tú, el dominio de un país podía venir a partir de formar a sus élites, ¿no? Y sobre todo las élites que tenían que ver con la toma de decisiones relacionadas con la economía de un país, ¿no? Entonces me acordé de que hay un libro muy bueno que se llama algo así como Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. Y está escrito por una autora norteamericana, es una historiadora que se llama Sarah Babb,
y me parece que el libro data de principios de este siglo, o sea, 2001, 2003, no recuerdo bien, bueno, que se editó, está en español, me parece, en el Fondo de Cultura Económica, y el libro es muy interesante porque, bueno, pocas palabras, hace un recorrido, sobre todo con las escuelas de economía en México. Y entonces, ¿no? Va del nacionalismo precisamente al neoliberalismo y se va dando cuenta de cómo la UNAM, específicamente la Escuela de Economía, que fue en su momento una escuela muy importante y que forjó y formó a muchos de los funcionarios públicos que, digamos, tuvieron papel importantísimo en el Estado posrevolucionario mexicano, y que fue desplazada poco a poco, pues precisamente por este grupo, ¿no? Este grupo de personajes, bueno, formados y educados, muchos de ellos, la mayoría pues en Estados Unidos, en el extranjero, específicamente algunos en la Escuela de Chicago, precisamente, pero, por eso me acordé, porque es muy interesante también cómo menciona, entre otras cosas, que la propia oligarquía mexicana, posterior al periodo de Lázaro Cárdenas, en reacción a pues las políticas cardenistas y digamos a este miedo siempre que tiene la derecha y los conservadores de, digamos, con ganas de ir y atajar pues estas ideas socialistas, de izquierda, antiimperialistas y demás, formaron escuelas para sus propios cuadros, ¿no? Para formar sus cuadros. Y una de esas escuelas, bueno, son dos, pero específicamente me quiero referir al TEC de Monterrey, pero sobre todo al ITAM, ¿no? Al Instituto Tecnológico Autónomo de México, que todos lo sabemos, ¿no? De ahí provino, esa fue la cantera que alimentó los gobiernos neoliberales, ¿no? Del periodo neoliberal específicamente, ¿no? Entonces, aunque es cierto que ya no, aparentemente, ¿no? en este momento político histórico de México, pareciera que estos personajes ya no tendrían cabida y demás, ahí va la segunda cosa que me acordé a propósito del tema. Yo creo que hay otra forma que ha sido también muy efectiva y muy bien construida para intervenir en la política y en el dominio, digamos, de un país a partir de ciertos grupos y ciertas élites. Hay un libro también bueno, hay muchos estudios tiene ella, por cierto, es una experta en estos temas de, digamos, todos estos, conformación de élites y de grupos relacionados con lo que ella llama centros de poder o think tanks. Ella es una investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se llama Alejandra Salas Porras, y tiene una serie de estudios también muy interesantes precisamente de cómo también se van desdoblando, porque no es nada más la formación de estas élites, ¿no? Que ya decimos, sino a partir de cómo en este funcionamiento del entramado que es bastante complejo de estos centros de poder o think tanks, que se relacionan también con centros académicos y con organismos internacionales y fundaciones y financiamiento internacional que apoya ciertos temas en específico y ciertas agendas en específico. Entonces, ahí también, ¿no? Son temas que hace unos meses salieron y se comentaron mucho en la opinión, entre la opinión pública, pero que sí creo que vale la pena recordar cada tanto, porque sí también existen estas otras formas de controlar, formar y tratar de incidir en las agendas, ¿no? Y creo que eso todavía tiene cierto peso. Y no es en balde, por cierto, también, o habría que hacer la lectura de por qué entiendo, y yo soy crítica un poco de la parte en la que López Obrador agarra parejo, por ejemplo, con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y agarra parejo y dice, no, es que todas, ¿no? Pero lo cierto es que sí habría que hacer una crítica mucho más profunda de cómo se construyen estas formas, digamos, y estas ideologías y estas maneras de incidir de este importante sector, ¿no? Y cómo, bueno, ahora pues también se está confrontando porque se está
tratando, digamos, de ordenar y de señalar, ¿no? También de señalar, porque ahí tenemos, por ejemplo, el papel de muchas organizaciones no gubernamentales, de muchas de estas organizaciones de la sociedad civil, como las que financia Claudio X González, ¿no? Que claramente de inocentes no tienen nada, no han tenido nada en este tiempo. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de de algunas organizaciones de la sociedad civil. El presidente suele meterlas a todos en el mismo saco y hay que tener un poco de matiz ahí. Cuando mencionaba Renata sobre el tema este de los Chicago Boys, la teoría de choque, híjole, voy a confesar algo, me tocó a mí eh, que se dictaminara eso, pues yo creo que estaba en la secundaria cuando se aplicaron esas medidas. Yo creo que tú no habías nacido, así es que pues, ¿qué te puedo decir? Sí fue bastante fuerte de lo que yo alcanzaba a leer y me acuerdo muy bien que era una revolución de lo que se podía leer un poco porque los medios estaban muy controlados. Y también recordé un poco las clases, algunas de las clases que tomé en el ITAM. Yo tomé un diplomado de periodismo económico en el ITAM, así que ni modo, nadie es perfecto. Y hablaban ahí básicamente de algo que a mí me llamó siempre la atención, que era la tesis de los que se formaban allí en esa parte de la guía económica de la escuela, que era que había por lo menos 2 generaciones de mexicanos por las cuales no se podía hacer nada y que era mejor sacrificarlas y enfocar los esfuerzos a los que vienen, preparar el futuro. Esa era la tesis de los maestros del ITAM. Y creo yo que hicieron una escuela bastante grande. Y esto me lleva a la pregunta que te quiero hacer, Renata. Hemos visto, por ejemplo, que en el área de Hacienda ya renunció un secretario, Carlos Ursúa, porque no estuvo de acuerdo con el primer paquete presupuestal que se envió a la Cámara de Diputados, puesto que su línea económica era muy centrada en otro modelo y era otra cosa lo que él creía que tenía que ser un paquete presupuestal para controlar los ingresos y egresos de un país. Esto me lleva también a la reflexión de hasta dónde se ha metido en el ADN de ese sector de la administración pública que tiene que ver con las finanzas, esta idea de que el modelo a seguir tiene que ser ese o no será. Y un choque que puede haber con el presidente López Obrador, que tiene otra línea de entender la economía de un país. El presidente no come lumbre, no se va a pelear con un país que ya está muy encarrilado en esta misma línea y que tiene una cantidad importantísima de acuerdos comerciales internacionales firmados y compromisos muy fuertes de los cuales depende mucho la economía. Pero eventualmente ya empezó una transformación y a lo mejor el que sigue, el presidente o presidenta, a lo mejor sí le va a tener que tocar comer lumbre si es que se quiere seguir con esta línea de cambio de la 4T. ¿Cómo ves tú este punto, este tema, Renata? Uy, buenísima pregunta. Bueno, yo empiezo confesándole aquí a la gente que nos ve que yo soy víctima de todos estos males que se han hablado, porque yo estudié en el TEC, después estudié una maestría en Estados Unidos, no en una universidad pública, pero bueno, igual en Estados Unidos con un dogma neoliberal tremendo. Trabajé en el Banco de México, entonces conozco, creo, de primera mano mucho de esta... pues de cómo funciona el ADN neoliberal que mencionas en estas instituciones. Y creo que lo más relevante de esta conversación es que tocó muchísimo, si no es que, híjole, prácticamente todos los, no vamos a decir todos, pero muchísimas instituciones, ¿no? La academia, los organismos internacionales, bueno, pues son su motor, el Banco de México, la hacienda pública y por supuesto a los políticos que, dicho sea de paso, no solamente eran presidentes, sino también un montón de secretarios de Estado que ya traían esta educación y este ADN neoliberal. Entonces, como tú bien dices, salir de esto, específicamente en materia económica, no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, creo que también mucha de la crítica que venía al inicio del presidente en contra de cómo se llevaba la hacienda pública, en general la economía, de que no era suficientemente antineoliberal. Bueno, no lo es porque, como tú dices, no puedes dinamitar la economía que lleva décadas totalmente vinculada a los gringos, ¿no? Entonces no es tan sencillo como de la noche a la mañana. A mí siempre me pareció muy hábil o me sigue pareciendo hábil estira y afloja
en materia económica que hace el presidente, donde pone secretarios de Hacienda que no son antineoliberales, no solamente Ursúa. A mí Herrera me pareció un gran funcionario público que supo llevar, creo, un punto medio entre cómo mantengo la estabilidad económica financiera del país, pero quizá no tan hasta, no tan alineado, por ejemplo, a Ursúa, ¿no? Que era mucho más con este ADN neoliberal que tú ya mencionas. Entonces, yo creo que el camino hacia la híjole, ni voy a poderlo decirlo, pero quitarlo, el chip neoliberal, pues es un camino largo. Ni siquiera estoy segura que el siguiente sexenio se pudiera hacer, ¿no? Sino que se empieza a construir un modelo distinto, porque además, pues lo que tú ya bien mencionabas, no actuamos solos, tenemos a un monstruo aquí arriba, que es Estados Unidos, que no va a ser tan sencillo para nosotros proponer un modelo económico distinto. Sin embargo, creo que el hecho de que se esté hablando de cómo toda esta teoría neoliberal permeó a todas las instituciones o muchísimas instituciones tiene muchas ventajas, porque creo que se ha hablado mucho de el neoliberalismo y la economía, y ya lo que decía Elisa, ¿no? Como pues varias teorías que al final de cuentas pues no tienen mucho sustento empírico, como se decía, ¿no? Que era casi dogma. Los salarios mínimos traen inflación. Bueno, estamos viendo que no necesariamente lo privado es más eficiente que lo público, pues tampoco. Si no regulas, los mercados funcionan, pues tampoco hemos visto que esto sirva. Pero creo que lo más importante de que estemos hablando más a profundidad sobre qué significa el ADN neoliberal es que lo podemos ver más allá de sus efectos económicos y más allá de sus políticas económicas. Entonces, porque por mucho tiempo se separó los resultados o la aplicación de la política neoliberal en materia económica de los resultados sociales. Y esto no se puede separar, porque no se puede explicar muchos de los desastres sociales que vivimos sin la implantación del modelo neoliberal. No se puede explicar la desigualdad. Es dificilísimo encontrar un país neoliberal, así como México, Estados Unidos, Chile, donde no haya una desigualdad tremenda. La corrupción en Latinoamérica, los índices de violencia, mucho de esto tiene que ver con las políticas neoliberales, políticas económicas neoliberales, pero han sido muy hábiles en tratar de separar estas dos esferas como si una no fuera consecuencia de la otra, y creo que hablar del neoliberalismo como más allá de un modelo económico, sino un modelo político y una ideología que tiene una estrategia digamos, como ya leía ahorita o nos resumía Elisa, ¿no? De cómo dominamos a otro país, ¿no? Incluso intervencionista, mediante la academia, mediante educando a sus líderes, mediante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, mediante bloqueos, o sea, es hegemónico, ¿no? Entonces creo que empezar a desmenuzar esto y no quedarnos solamente que el neoliberalismo es un modelo económico que privilegia lo privado sobre lo público, es lo más relevante de esto, ¿no? Incluso tiene que ver con modelos intervencionistas de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y creo que eso es valioso que lo podamos empezar a debatir y a desmenuzar. Sí, es importante que vayamos al fondo, casi como con un bisturí, hacer la disección y revisar exactamente qué es el fondo del tema. Y lo digo porque para cerrar esta conversación, esta parte de la conversación, perdón, a reserva de lo que ustedes quieran comentar, doctora Elisa Godínez Renata, sobre este punto, para pasar al siguiente tenemos todavía unos minutos, si ustedes también los tienen, por supuesto. Esta otra parte que recordé mucho de esas clases del ITAM, ni modo, insisto, nadie es perfecto, que decían que un modelo de choque como el que se aplicó desde los años 80 en América Latina, neoliberal a ultranza como el que se aplicó también en México, solo era posible si había un gobierno fuerte, casi autoritario. Y Chile, el Chile de Pinochet, se ponía como ejemplo de cómo había funcionado un modelo económico de esa naturaleza y que había tenido resultados macroeconómicos espectaculares, inclusive despresumibles, o que se presumieron bastante en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
no con Pinochet, ya había pasado la dictadura, ya no estaba Pinochet en el cargo, pues, pero que sí se presentaron como un ejemplo de que podía funcionar, de que era factible aplicar un modelo neoliberal como el que se estableció en México y tener buenos resultados, según los números macroeconómicos. En fin, si les parece, doctora Lisa Godínez, podríamos pasar al siguiente tema que tiene que ver con migración. Hay una caravana que logró romper hasta ahorita, de caravana de personas migrantes, el cerco militar establecido en el sureste de nuestro país y que bueno, que avanzan, llegaron a Huixla, son más o menos unas 1,500 personas, muchos centroamericanos, haitianos y africanos. Y alrededor de ello hay un tema muy controvertido, el papel del Instituto Nacional de Migración en este tema, en este aspecto. Y yo agregaría también la decisión, si me lo permiten, de una política migratoria vista desde el Palacio Nacional, con una visión, ni modo, de seguridad nacional y una respuesta con un alto componente militar. ¿Qué podemos decir de lo que vivimos ahora mismo con esta nueva caravana que nos vuelve la mirada a ese tema constante y permanente que es la migración de personas que vienen de otras latitudes porque no quieren, sino que están obligadas? Doctora Elisa Godínez. A mí me parece uno de los temas más difíciles, complicados, no solo en México, yo ya lo había comentado aquí en esta misma mesa. Me parece que el tema de la migración es igual que otras cosas que nos afectan, digamos, la violencia, ¿no? Que son problemas sistémicos, ¿no? Que no son, creo yo, de fácil explicación o que no pueden ser explicados solamente con una o dos factores, ¿no? Son multifactoriales, son situaciones que no se van a resolver de un día para otro, desafortunadamente. Me parece que en el caso de México, pues ha estado en una situación muy difícil, ¿no? Porque tenemos nada más y nada menos que 3,000 y pico de frontera compartida con el país todavía más poderoso del mundo, al que todo el mundo quiere llegar, especialmente no solo mexicanos, sino centroamericanos, latinoamericanos, personas de África y personas de todo el mundo. Entonces, eso nos coloca en una posición muy, 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 muy difícil y muy comprometida. Y esto no significa que yo esté justificando al gobierno de ningún modo, pero no es fácil, ¿no? No es fácil en ese sentido. Ahora, creo que en estos últimos días, voy a reiterar algo que también ya había dicho aquí, yo me quedo, digamos, como un fenómeno que me parece interesantísimo de analizar y que creo que se ha analizado no tanto en términos de los medios de comunicación, este cambio que han tenido los grupos migrantes y de la forma en que se han venido organizando. O sea, no es lo mismo hace años como se comportaban ahora, ¿no? Ahora tienen una capacidad de agencia, una capacidad de organización, simple y sencillamente esto que estamos viendo. O sea, muchos de esta caravana son personas que habían estado ya esperando, ¿no? Mucho tiempo en territorio mexicano, en la frontera sur, y que entonces deciden, bueno, pues se acabó, nos vamos a adelantar y sea como sea, no podemos seguir esperando más, ¿no? Y eso es un cambio, o bueno, refleja un cambio a lo que habíamos estado viendo en los años pasados. Creo que hay dos cosas a resaltar que son contradictorias o paradójicas, como se quiera ver. La primera es el papel terrible que ha tenido, no solo desde esta administración, que se hubiera esperado que esta administración lo empezara a modificar, que es el papel del Instituto Nacional de Migración, que siempre ha sido un cuerpo, a mi juicio, repulsivo, repugnante, terrible, abusivo, corrupto y todo lo demás, ¿no? Y por otro lado, esta otra cara, que insisto, es contradictoria, es paradójica con el hecho, es que el gobierno mexicano, pues, pese a todo, los dejó pasar y no los está reprimiendo. Digamos, y no quiero decir con esto que les aplauda, yo quiero ver otra frontera en el mundo que permita estos pasos sin que se despliegue, digamos, un ejercicio de violencia mayor. Veamos lo que ocurre en otras fronteras en el mundo. Y no con esto, insisto, quiero lavarle la cara a nadie. Simplemente lo que estoy tratando de decir, insisto, es que es un fenómeno paradójico y contradictorio.
En Europa, el paso de los migrantes desde África, bueno, ahí tenemos un mar de por medio, un enorme mar, pero veamos lo que pasa, ¿no? Los regresan de inmediato, o sea, ni siquiera les dan oportunidad, o simple y sencillamente, para decirlo de manera cruel y terrible, los dejan ahogarse en el mar Mediterráneo. O en la parte, digamos, continental también, para llegar a Europa, que vienen de Medio Oriente y de Oriente y demás, pues les ponen literal campamentos, ¿no? Que son centros de detención enormes, ¿no? Y ahí los mantienen viviendo durante... No quiero decir con esto que en México no existan N,000 violaciones a los derechos humanos, claro que existen también, pero me refiero al hecho de que creo que el gobierno se ha visto entrampado en una situación que no va a poder resolver él solo. Entonces, pues eso diría, ¿no? Así de manera muy general. Sí, la verdad que es un tema muy, muy complejo, porque tiene razón la doctora Elisa Godínez, Renata. En otros lugares del mundo, simple y sencillamente no entran y los dejan, desgraciadamente, lo voy a decir así, que se ahoguen en el Mediterráneo. Lo hemos visto con la oleada migrante, de personas migrantes que llegan de Asia, de Oriente Medio, de África, sobre todo, que intentan llegar a Europa, y la respuesta es muy, muy dura, muy difícil. Y en México, pues sí, tenemos este problema, donde también tiene que haber un punto básico de entender. Todos los países aseguran sus fronteras. Cada país decide de qué forma toma esta determinación de soberanía nacional. México se ha inclinado por un despliegue militar o militarizado, pero el problema es muy complejo, porque ahí tiene que ver las razones por las cuales llegan muchísimas personas que no se vienen nada más por gusto, y ese es el tema fundamental. ¿Tú cómo lo ves, Renata? Sí, coincido, es un tema tremendo. Justo cuando estábamos hablando sobre qué hablar de la mesa, hablábamos un poco sobre el problema aquí es que no creo que nadie tenga una solución así como, ay, pues qué tonto el gobierno, ¿por qué no hace esto? ¿No? Es un problema muy complejo, como ya bien decían los dos. Creo que ni yo ni nadie tenemos una respuesta. Yo destaco tres cosas, algunas ya las destacó Elisa, pero sobre la complejidad de esto. Uno, como ya mencionábamos, la migración masiva, y no solo masiva, sino lo que decía Elisa, ¿no? Es masiva y es organizada, cosa que no pasaba antes. Número dos, no tenemos la capacidad institucional de mantenerlos a salvo. No la tenemos, de acompañarlos en su tránsito hacia Estados Unidos, de otorgar albergues. No, México no tiene ni el dinero ni la capacidad institucional de hacerlo. Entonces se ve estamos en una situación muy compleja, porque no queremos que vuelva a pasar un San Fernando, por supuesto, pero estamos en olas de migración mucho más fuertes que las que quizá había antes, o por lo menos más organizadas. Y número tres, que creo que es muy importante, tenemos a Estados Unidos arriba pidiéndonos colaboración para blindar, o ahora con Biden se dice de una manera un poquito más amable, aunque en el fondo es lo mismo, pero sí blindar sus fronteras. Estados Unidos abiertamente está pidiéndole a México que ayude a detener los flujos migratorios. ¿Esto qué significa en materia de relaciones bilaterales con Estados Unidos? Que están pidiendo a México colaborar para proteger una decisión soberana sobre su migración. Que podamos estar o no de acuerdo, probablemente la mayoría de acá, o casi o todos estaremos en desacuerdo de las políticas migratorias de Estados Unidos, pero es pues una decisión soberana. Y México ha hecho sus relaciones bilaterales, o ha construido esta nueva forma de hacer relaciones bilaterales con Estados Unidos como respeto a la soberanía. Entonces sería hipócrita por parte de México pedir soberanía y pedir que se respete la soberanía de México, pero al mismo tiempo decir, bueno, sí, pero tienes que dejar entrar a todos, y eso es tu problema. O sea, no colaborar en ese sentido, ¿no? Nuevamente, no nos puede no gustar, o más bien nos choca la manera en la que Estados Unidos ha llevado su política migratoria desde siempre, ¿no? Pero bueno, peor con Trump y ahora con Biden, que sigue igual. Entonces, pero eso no significa que ellos no tengan derecho pues a tener una postura migratoria, y que justamente ahí la relación bilateral se pone compleja. Y bueno, este panorama tremendo, como ya dijimos, creo los tres nos pone en una situación complejísima, pero esto no significa, creo yo, que no se deba denunciar
el trato, el abuso, la violación de derechos humanos que hemos visto por parte de las autoridades mexicanas, en específico el Instituto Nacional de Migración, en contra de los migrantes. Pie de Página ha estado reportando esto, creo, de manera muy honesta y muy sabia, porque creo que no podemos volvernos cómplices tampoco. Creo que se puede hablar sobre la complejidad de nuestra situación con los migrantes, nuestra situación geográfica, política con Estados Unidos, pero esto no quiere decir que no debamos denunciar, creo yo, los abusos, ¿no? Y Pie de Página denunciaba a mí un caso específico que me dio hasta, híjole, ganas de sentarme a llorar, en una esquina de una migrante hondureña que tenía 2 hijos, venía embarazada cuando llegó a México, tuvo su tercer hijo acá, y la intentaron deportar. Ella tenía documentos de su hijo nacido aquí y por lo tanto tenía derecho a que no la deportaran de esa forma. Y los agentes del Instituto Nacional de Migración, de manera muy violenta, pues entraron a la casa y no le creían esos documentos, aludiendo a que el bebé no parecía mexicano. De verdad, una situación lamentable que se tiene que denunciar. No podemos caer en que porque es complejo no denunciemos estas violaciones a derechos humanos de personas migrantes, en este caso de esta mujer, pero hay miles, hemos tenido aquí una mesa al respecto. Y que no podemos, creo yo, pues dejar pasar, ¿no? Porque no somos iguales y además nosotros somos un país que ha exportado muchísimos migrantes y que han pasado por situaciones así, y que no podemos nosotros replicar lo mismo sin por lo menos denunciar que está mal. Ahora, nada más para cerrar, creo que lo que dice Elisa es fundamental. Esto no es nuevo. Este Instituto Nacional Mexicano abusivo, corrupto, violador de derechos humanos no es nuevo. Esto lo llevan haciendo toda la vida y basta con preguntarle a cualquier migrante que hoy esté en Estados Unidos, cualquier migrante centroamericano que haya cruzado por México. Tienen una impresión de las autoridades migratorias mexicanas tan mala como las que tienen de Estados Unidos, y esto, repito, y como ya decía Elisa, no es cosa de hoy, pero lo que sí es cosa de hoy es que tenemos un gobierno humanista que no puede cerrar los ojos ante esto. Sí, y que está asumiendo, que asume pues lo que puede, porque es un problema tan complejo que tiene que ver con que pues la necesidad de que tú tienes de cuidar tu frontera, porque es así, está obligado. La forma como tú lo quieras hacer, ahí es el punto de discusión. Y sí es un tema que tiene una historia de vieja data. Nada más recordar, para cerrar esta conversación, si me lo permiten, el Instituto Nacional de Migración nació en 1993, en la época en que Carlos Salinas de Gortari, otra vez este nombre, negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la migración era un punto de negociación. Ahí nació el Instituto Nacional de Migración, con esa idea, esta estrategia política de contención migratoria, que muy poco lo saben, pero ahí está el dato. Una estrategia que fue exportada, pues casi impuesta por Estados Unidos, que ya en 1994, ya en 93 ya tenía esa idea. Recuerden que estaba ya la Operación Guardián en la frontera norte, el muro que construyó Bill Clinton, el demócrata Bill Clinton, que en 94, que fue establecido en un manual de la Border Patrol, que básicamente establecía que no iba a pasar ni un solo migrante, que esa era se llamaba detención y disuasión, y que esa estrategia diseñada, militarizada, de la Border Patrol en Estados Unidos, fue diseñada en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fueron militares los que diseñaron la estrategia que aplica la Border Patrol desde 1993-94 y que México ha aplicado desde entonces de una manera, pues ahora vemos, ejemplar. Y ahí que puedo un segundo, que dicho sea de paso, además es súper problemático porque el sector privado está totalmente metido en el tema migratorio. Un gran porcentaje de las cárceles donde tienen los migrantes en Estados Unidos son privadas, y ellos tienen, obviamente, como hemos visto acá, todo este tema de las cárceles privadas en México, pues tienen ese incentivo de llenar esas cárceles, porque a ellos, a diferencia del modelo mexicano, allá se paga por persona encarcelada. Entonces, pues tienen el incentivo de tener esas cárceles llenas y hacen mucho lobbying para que haya políticas mucho más restrictivas para la migración. Entonces, es un problema tremendo. Ojalá
algún día tengamos otra mesa de estas. No, sí, es que es importante porque hay muchísimos aristas allí, muchísimos temas que ver y nada más un punto básico, la necesidad de mano de obra en Estados Unidos. Esta política que en algún momento en los años 2000, en 95, que empezó el gran éxodo de mexicanos después del efecto tequila, el error de diciembre se llamó aquí, eh, esa idea de muchos académicos, no sé si lo recuerden, doctora Lisa Godínez, si tuvieron comentarios sobre esto, eh, esta idea de que Estados Unidos aplicó una especie de política de selección natural. Es decir, se construyeron dos muros, uno por el lado de Texas y otro por el lado de California, y se dejó libre de muro el desierto de Altar, que es uno de los más inhóspitos del planeta. Bueno, la idea que se sostuvo en aquellos tiempos, lo digo porque yo he cubierto migración como periodista desde 1997, y uno de los temas que se decía era que un proceso de selección natural, que implicaba que los migrantes, las personas migrantes que lograran llegar cruzando el desierto eran los más capacitados, los que la industria y los servicios estadounidenses necesitaban. Eso, ahí está también el escenario. Una reflexión final si tiene usted, doctora. Wow, no sé, hijo, me dejaste con el corazón destrozado en el sentido de que no es que no me lo imagine, yo creo que el punto es que, bueno, en ese entonces todavía no estaba yo tan al tanto de ciertos temas y no lo registré, no lo tenía registrado, digamos, como en mi memoria. Pero no, a ver, o sea, yo creo que esa es otra cosa que a nosotros como mexicanos y en general como latinoamericanos nos convendría conocer mejor. Yo me declaro muy ignorante de la cuestión histórica de cómo se construye, o sea, toda la actitud de Estados Unidos y de una parte importante de la población de Estados Unidos con respecto a los mexicanos y en general a los habitantes del continente que no son ellos, pues, que tienen este tipo de declaraciones y que tienen en su práctica cotidiana un desprecio profundísimo, ¿no? No solo por los mexicanos, sino en general por toda la población latinoamericana, no es una cosa nueva, sino que obedece a factores históricos, obedece también a una cultura pues cargada de racismo y de supremacismo y de cómo Estados Unidos se ha conformado desde su nacimiento, ¿no? Con la intencionalidad de eso, ¿no? América para los americanos, de que el continente es suyo y de que somos, en ese sentido, según ellos, ¿no? Su patio trasero, ¿no? Entonces somos eso, somos su mano de obra desechable, ¿no? Y pueden decir este tipo de declaraciones que digo, me rompen completamente, ¿no? Y bueno, no sé, me quedo un poco sin palabras, ¿eh? Es que sí es difícil, doctor. A mí me tocó, mi maestra Renata Turrén, doctora Lisa Godínez, a mí me tocó estar en aquellas zonas y créame que es muy difícil. Hay lugares en el desierto donde uno respira y parece que está dentro de una olla express porque respira calor. No sudas, no sudas. Entonces por dentro es un fuego interno que te consume. Y imagínense tener que cruzar en esas condiciones expuestos a cualquier cantidad de cosas naturales. Por eso esa tesis que se tenía en ese entonces de que era un proceso de selección natural. Los sobrevivientes eran los mejores trabajadores para la industria y los servicios estadounidenses. Y créanme que yo sí la llegué a darle valor. Una vez que está uno en Sázabe, en Altar, en Yuma, en todas aquellas regiones, sí lo llegué a considerar. Es un tema larguísimo, ya les robamos un tiempo a ustedes y le agradezco muchísimo la paciencia de quedarse hasta este momento. Doctora Lisa Godínez, maestra Renata Turrén, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, y un abrazo a los dos y a todo el auditorio. Al contrario, siempre mucho gusto de estar con ustedes. Un abrazo a Alberto, un abrazo a Renata y un abrazo a la audiencia. Hasta luego, muchas gracias.